En el año 1912 la revolución de Sinai daría fin a la dinastía Qing, terminando con más de 2000 años del imperio chino. Al desaparecer las dinastías chinas se instaura la República China, bajo el control del Partido Revolucionario Nacionalista más popularmente conocido como el Kuomintang. Los primeros años de la República China fueron convulsionados ya que el gobierno del Kuomintang no controlaba efectivamente el territorio chino gracias a la presencia de distintos señores de la guerra que controlaban sus propios territorios. En los años 20 el gobierno de la República China apoyado por la Unión Soviética comienza la llamada Expedición al Norte bajo el mando de Chiang Kai-shek. Esta operación tenía intención de unificar todo el territorio chino. Aprovechándose de la enemistad y guerra que existía entre varios señores de la guerra, el ejército nacionalista chino logra unificar su territorio. Sin embargo, varios territorios chinos seguirán siendo controlados por señores de la guerra que habían jurado lealtad a Chiang Kai-shek. En el año 1927, tras el rompimiento de relaciones entre el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista Chino, se da inicio a la primera etapa de la Guerra Civil China. Esta primera etapa duró aproximadamente 10 años entre 1927 y 1937. Durante esta etapa las fuerzas de Chiang Kai-shek lograron derrotar y expulsar a las fuerzas comunistas de Mao Zedong de varias de las principales provincias chinas, obligando a las fuerzas comunistas a retirarse al interior del país. En el año 1937 Japón comienza la ocupación total del territorio chino. A pesar de su negativa a firmar una tregua con los comunistas, el general Chiang Kai-shek es finalmente obligado por sus pares a pactar con las fuerzas de Mao Zedong para unir esfuerzos y defender el territorio chino de las fuerzas imperiales japonesas. Las fuerzas comunistas de Mao Zedong, al ser inferiores numéricamente, se encargarían de encabezar una guerra de guerrillas contra las fuerzas japonesas, mientras el gobierno de Kai-shek se encargaría de librar una guerra convencional como lo fue en la importante batalla de Shanghái. Tras la derrota del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de la República China estaba sumamente debilitado tras la muerte de 26 millones de chinos y la destrucción casi total de la infraestructura china. Sin otro remedio y con la intervención de los Estados Unidos, el gobierno de Chiang Kai-shek acepta firmar un acuerdo de paz con los partidos disidentes incluidos los comunistas. Este pacto fue conocido como el Acuerdo del Doble 10, el cual fue incumplido por el gobierno chino, lo que desató la segunda etapa de la Guerra Civil China. En el año 1947 inicia la segunda etapa de la Guerra Civil China. El bando comunista fue apoyado por la Unión Soviética, así como el bando republicano obtuvo el apoyo de los Estados Unidos. A diferencia de la primera etapa, esta vez las fuerzas comunistas lograron hacerse de muchas victorias, lo que obligaría a Chiang Kai-shek a huir con $200 millones hacia Taiwán. A finales del año 1949 las fuerzas comunistas de Mao Zedong logran adueñarse de la China continental y varias islas en el estrecho de Taiwán, instaurando así la República Popular China. En los años 50 y tras la Guerra de Corea, el gobierno de los Estados Unidos rechazó la idea de que la República Popular China pueda adueñarse de la Taiwán de Chiang Kai-shek. De esta forma los Estados Unidos enviaron una flota de barcos para proteger a Taiwán. Al mismo tiempo, el general Kai-shek, con el deseo de recuperar el territorio chino, formó un ejército guerrillero en Birmania, el cual fue entrenado por la CIA. Tras los reclamos de China y otros países vecinos, los Estados Unidos le ordenaron a Kai-shek que disuelva y retire sus tropas de Birmania. Al mismo tiempo, en los años 50, tras el rompimiento de relaciones entre la China comunista y la Unión Soviética, los Estados Unidos vieron una gran oportunidad para debilitar a los soviéticos. Así fue como los Estados Unidos reconocerían a la China comunista como la verdadera China. Más tarde, en los años 70, iniciaron relaciones diplomáticas y comerciales. Sin embargo, los Estados Unidos mantuvieron su postura de no permitir una intervención china sobre Taiwán. Las hostilidades continuaron hasta 1979, cuando la República Popular China comunicó que ya no tenía intenciones de seguir atacando a las islas bajo control taiwanés. En la actualidad ambas repúblicas se hacen llamar la verdadera China. La República Popular China aún insiste con la anexión de Taiwán al resto del territorio.
mientras que el gobierno de Taiwán insiste en la independencia de la isla.